Bienvenidos al avance del capítulo 89 de la telenovela La luz de mi vida. Por otro lado, Fulia estaba muy emocionada porque todo lo que habían hecho hasta ahora estaba saliendo muy bien y, con una sonrisa, le comentó a Elif que todo marchaba de maravilla gracias al esfuerzo de ambas. En ese momento, Gulunser, que estaba observando, las felicitó a las dos por el trabajo que habían realizado y de inmediato miró con atención a Elif para preguntarle si le pasaba algo, ya que notaba en su rostro que parecía bastante molesta. Fulia, al escuchar la pregunta, intervino de inmediato para defenderla y le dijo a su mamá que Elif simplemente estaba un poco cansada porque había tenido demasiado trabajo encima y, además, tenía que aguantar la presión de la suegra que no se despegaba de ella ni un segundo. Gulunser, con una mezcla de risa y resignación, comentó que Elif debía tener la paciencia de un santo para aguantar todo lo que estaba enfrentando. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando la mamá de Fulia le preguntó a Elif quién era esa muchacha que estaba cerca. Tanto Fulia como Elif voltearon a mirar al mismo tiempo y enseguida se dieron cuenta de que se trataba de Sude. Las dos notaron con fastidio que esa chica se comportaba como si todo lo que estaba pasando hubiera sido mérito suyo, como si ella sola hubiera hecho todo el trabajo. Esa actitud era tan descarada que a Elif incluso le daban ganas de plantarle un puño. Para defenderse y dejar claro que ella no estaba pintada, Elif dijo que también había trabajado y se había ocupado de muchísimas cosas, porque esa era la pura verdad y no iba a dejar que nadie se la quitara. La mamá de Fulia, al escucharla, la miró muy seria y le advirtió que tuviera mucho cuidado con esa muchacha porque era muy peligrosa. Fulia, al notar que su mamá comenzaba a hablar de esa forma y no quería que incomodara más a Elif, rápidamente la tomó del brazo y la apartó, diciendo que lo mejor era dejar tranquila a Elif y preguntando dónde estaba la niña para seguir dando vueltas con ella. Mientras eso ocurría, Dila se encontraba en otro lado, bastante pensativa, dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer con cierta información que tenía. Elif, por su parte, quedó callada y muy en sus pensamientos, cuando de repente apareció Firat acercándose a ella para preguntarle cómo se sentía. Ella, tratando de sonar tranquila, le respondió que estaba bien, pero él, desconfiado, le pidió que le contara a dónde había ido con Fulia, ya que el lugar que habían visitado no tenía nada que ver con ese evento en el que estaban. Elif, evitando mirarlo, negó con la cabeza y no quiso dar explicaciones. Entonces Firat insistió y le dijo que le dijera la verdad, que le dijera claramente a dónde habían ido. Ella, algo incómoda, le respondió que no debía preguntar eso, que ese asunto era de Fulia y que ella no podía decir nada, que lo mejor era que se olvidara del tema. Firat, sin embargo, trató de convencerla y le aseguró que podía confiar en él, que podía contarle cualquier cosa. En ese instante llegó Sude interrumpiendo, disculpándose por cortar la conversación, pero aclarando que ya había llegado la hora del discurso. Firat, aunque molesto por la interrupción, le dijo a Elif que luego seguirían hablando de eso y se despidió con un beso. Elif quedó seria, bastante preocupada y sin decir una sola palabra. Firat subió al escenario para darle la bienvenida a todos los presentes y comenzó a hablar con un discurso cargado de emociones. Dijo que los padres eran como un árbol, que la sombra de un padre era suficiente para proteger a toda su familia. Recordó con cariño a su propio padre, diciendo que él había sido exactamente así, un hombre cuya sombra daba cobijo a los suyos, un hombre fuerte como el tronco de un árbol, donde todos podían apoyarse y descansar. Contó que su padre siempre había estado profundamente arraigado a su tierra y que por eso tanto él como su hermana amaban tanto esa finca. Mientras hablaba, Dila no podía contenerse y seguía llorando desconsoladamente. Firat siguió recordando a su padre, mencionando que también sentía un cariño inmenso por los caballos y solía repetir que había que acariciarlos con el corazón. Aquello conmovió a todos los presentes, que se pusieron nostálgicos al escucharlo, porque su padre decía que los caballos eran quienes daban alas a quienes no las tenían y que esas alas podían incluso sanar a la humanidad. Recordó con tristeza que su padre había fallecido hacía poco y que, lamentablemente, no había podido ver cumplido su sueño de abrir un centro de terapias para todos los niños que lo necesitaran. Firat confesó que, como hijo, se sentía muy orgulloso de él y que lo que más deseaba ahora era hacer realidad ese sueño para honrar su memoria. Agradeció de corazón a cada uno de los presentes por el apoyo y la compañía que le daban a toda su familia en esos momentos. Al terminar de hablar, empezó a aplaudir e invitó a su hermana Dila a que se acercara con él para cortar la cinta de inauguración. Los niños se pusieron en fila, llenos de emoción, y tanto Dila como Firat tomaron la cinta y la cortaron juntos. Los pequeños gritaron felices y celebraron, mientras Umbran miraba todo con mala cara, incapaz de ocultar su incomodidad. Después, los niños se acercaron corriendo para tomarse una foto y Elif, al verlos tan felices, también sonrió al notar lo contenta que estaba Gunes. Firat agradeció a los niños, diciendo que pronto volverían a verse.
Luego se agachó para conversar con uno de ellos y preguntarle su nombre, mientras Elif lo miraba de lejos con ternura. Fue entonces cuando Umran, al verla apartada y callada, se le acercó para clavarle unas palabras hirientes. Le dijo que se diera cuenta de que su hijo nunca podría disfrutar de lo que era tener un hijo propio y que tendría que conformarse con cuidar a los hijos de los demás, algo que, según ella, no tenía perdón. Elif, con los ojos aguados por el dolor de esas palabras, no contestó nada, simplemente se dio la vuelta y le dio la espalda, tratando de aguantar el momento en silencio. En ese momento, todos estaban sentados alrededor de la mesa, disfrutando de la comida después de todo lo que había ocurrido en la inauguración. Dila, que parecía más tranquila por un instante, comentó que el evento había salido muy bien y que todo había resultado mejor de lo esperado. Firat, que estaba de buen humor, agregó que a Gunes también le había encantado todo, y mencionó que incluso la niña había dicho que iría con más frecuencia a la finca porque se había sentido muy a gusto. Fue entonces cuando Umran intervino, señalando que la prensa había mostrado un gran interés en el evento y que le había parecido maravilloso todo lo que habían preparado. Añadió también que Sude había trabajado mucho para que todo saliera de la mejor manera posible. Firat no tardó en responder, agradeciendo la colaboración de Sude, pero dejando claro que en realidad había sido Elif quien se había encargado de todo. Con orgullo dijo que su esposa era perfecta, como siempre, y que todo el mérito debía ser para ella. Elif, algo avergonzada por las palabras de su esposo, no dijo nada, simplemente bajó la mirada y sonrió tímidamente. En ese momento apareció Mebes trayendo más comida a la mesa. Umran, sorprendida y con cierto desdén, le preguntó por qué había hecho eso, insinuando que quizás echaba de menos su ciudad natal. Mebes respondió con calma que no era así, que lo había hecho solamente para que Gunes pudiera probar aquellos platos, ya que en la escuela estaban celebrando un día de tradiciones y quería que la niña no se quedara sin esa experiencia. De repente, Dila reaccionó de forma brusca, golpeando los platos con fuerza en la mesa. Mebes, asustada por el gesto, se apresuró a decir que mejor se retiraba para no incomodar a nadie. Elif, un poco confundida por lo sucedido, le preguntó a Gunes por qué no le había contado nada de esa actividad en la escuela. La niña hizo una seña hacia Dila, dando a entender que era ella quien no había dicho nada. Dila, al verse expuesta, respondió que simplemente se le había olvidado mencionarlo. Elif entonces aseguró que también asistiría al evento escolar, pero Dila le contestó de inmediato que no era necesario, que ella estaría allí como madre y que no era importante que Elif se presentara. Firat intervino con firmeza y le dijo a su hermana que no podía impedir que Elif fuera, porque Gunes quería que ella también estuviera presente. Dila, visiblemente molesta, volvió a golpear la mesa con la mano, diciendo que no quería que Elif fuera. La niña, asustada por el tono de su madre, se encogió en su silla. Elif trató de calmar la situación, diciendo que lo mejor era no discutir de eso delante de Gunes, que no había necesidad de enfadarse, pero también dejó claro que ella iría. Dila, cada vez más alterada, le gritó que se mantuviera al margen, que siempre quería estar en todas partes y que dejara de meterse en lo que no le correspondía. En medio de esa tensión, Elif buscó desviar la atención y le pidió a Gunes que le mostrara a su tío la foto que tenía guardada, pidiéndole que se la trajera para enseñársela. La niña se levantó y fue a su habitación. Entonces Elif volvió a mirar a Dila y le preguntó cuál era el problema para que no pudiera acompañar a la niña al colegio, recordándole que podían ir las dos juntas sin que pasara nada, y que no entendía por qué actuaba de esa manera. Dila, sin pensarlo mucho, respondió con frialdad que simplemente no la quería allí. Elif, más firme que antes, le dijo que le gustara o no, ella iría, porque no pensaba dejar sola a Gunes en un día tan especial. Dila replicó que Elif siempre arruinaba todas las invitaciones y los momentos importantes solo por querer estar presente en todo. Firat, que ya no aguantaba más, le pidió a su hermana que moderara la manera en que hablaba, que no era correcto dirigirse así a Elif. Dila, sin embargo, no se detuvo y con rabia le dijo a su hermano que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, que ella solo intentaba comunicarse con su hija y acercarse a ella, pero que Elif siempre se interponía en todo, incluso entre él y Sude. Firat, perdiendo la paciencia, le dijo que se callara, mientras Elif lo miraba sin entender completamente a qué se refería Dila. En ese instante, Dila soltó un comentario que dejó a todos helados. Afirmó que era verdad, que si Elif no hubiera estado metida en medio, él ya estaría con Sude. Elif, al escuchar eso, se levantó de la mesa diciendo que no iba a seguir oyendo semejantes cosas. Dila, en lugar de parar, le gritó que sí iba a escuchar, y entonces soltó la bomba. Reveló que Sude había abortado un hijo de Firat. Umran, que escuchaba en silencio, no pudo disimular su satisfacción y por dentro se alegraba por lo que acababa de salir a la luz. Dila, viendo el efecto que causaban sus palabras, siguió hablando sin freno,
diciéndole a Elif que si ella no se hubiese interpuesto, Sude y su hermano ya estarían casados, tendrían un bebé y habrían formado una familia propia. Fiirat abrió los ojos sorprendido y Elif quedó completamente confundida, sin entender bien lo que estaba oyendo. Fiirat, tratando de controlar la situación, le dijo a su hermana que eso no era cierto. Pero Dila insistió, asegurando que era verdad, aunque reconoció que como Sude nunca se lo había contado a él, era ella quien acababa de revelarlo. Umran, mientras tanto, continuaba disfrutando en silencio, complacida con el caos que se había desatado. Finalmente, Fiirat se levantó de la mesa, desesperado, y al ver el rostro de Elif lleno de lágrimas, salió corriendo hacia la puerta, la abrió y se marchó de inmediato. Umran, en cambio, sonrió satisfecha junto a Dila, que miró a Elif con desprecio y le preguntó si le gustaba todo lo que había provocado, porque incluso había logrado arruinar la cena de ese día. Elif no sabía cómo reaccionar, estaba completamente bloqueada, mientras Umran, muy tranquila, agradecía a Dios y repetía lo que siempre había dicho, que su hijo nunca tendría problemas para ser padre. Elif, con la mirada fija en ella, le respondió con dureza, preguntándole si tenía idea de cuántas mujeres sufrían al escuchar palabras tan crueles como esas. Le dijo que si Fiirat era un buen hombre no era gracias a ella, sino porque él mismo había tenido que criarse como pudo y aprender a ser lo que era por su propio esfuerzo. Por otro lado, Fiirat, que no podía quedarse con la duda y sentía una mezcla de rabia y desesperación, fue directamente a la casa de Sude. Llegó con pasos apresurados y con la mente llena de preguntas, mientras Sude se encontraba tranquila en su sala mirando las fotos que había tomado durante el día. De repente escuchó que tocaban a la puerta. Se sobresaltó un poco, dejó las fotos a un lado y corrió a abrir, sin imaginar quién estaba afuera. Al abrir, se dio cuenta de que era Fiirat. Lo miró con cierta sorpresa y le preguntó qué pasaba, si había ocurrido algo grave para que llegara a esas horas. Fiirat, sin rodeos y con la voz cargada de enojo, le preguntó directamente si era cierto que había abortado un hijo suyo. Sude trató de calmarlo diciéndole que se tranquilizara, pero él estaba demasiado alterado y le exigía una respuesta inmediata, quería que le dijera la verdad sin evasivas. Ante la insistencia de Fiirat, ella le dijo que siguiera insistiendo, que le contaría la verdad, aunque en ese momento también se puso nerviosa, y sin saber cómo reaccionar, cerró la puerta para contenerse un poco y tomar aire. En la casa de Sude, Fiirat seguía furioso. La miró de frente y le reclamó con dureza por qué nunca le había contado algo tan importante. Sude, con la voz temblorosa, intentó explicarle que en ese entonces eran muy jóvenes, que no había sido fácil para ella. Pero Fiirat, con la rabia todavía en el cuerpo, le respondió que no debía justificar nada, que no podía entender cómo había tomado una decisión tan grande sin consultarlo. Entonces Sude le preguntó qué hubiera pasado si se lo hubiese dicho en aquel momento, si él la habría aceptado solo por el bebé. Le confesó que precisamente por eso había guardado silencio, porque no quería que él se quedara con ella por obligación, sino porque realmente la quisiera. Fiirat, indignado, le dijo que eso no importaba, que él tenía derecho a saberlo todo, que no era justo que se lo hubiera ocultado. Sude, con lágrimas en los ojos, le respondió que para ella tampoco había sido fácil, que había cargado con eso durante años. De regreso en la casa, Elif seguía callada, sentada en su habitación, con la mente llena de pensamientos y sin saber qué hacer. De pronto entró Fiirat, con el rostro cansado y lleno de angustia. No sabía cómo hablar con ella, pero lo intentó pidiéndole perdón y explicándole que había salido a dar una vuelta porque necesitaba despejarse, que no había podido decirle nada antes. Elif, con un nudo en la garganta, le preguntó directamente si había estado hablando con Sude y si todo lo que había dicho Dila era verdad. Fiirat bajó la cabeza y le contestó que eso había ocurrido en el pasado, que ya no importaba ahora. Elif insistió y le preguntó qué habría hecho si lo hubiese sabido mucho antes. Fiirat, confundido, le preguntó qué quería decir, si lo que insinuaba era que se hubiera casado con Sude en lugar de con ella. Con pesar, le dijo que la verdad era que eso ya estaba en el pasado y no podía cambiarse. Elif, sin poder aceptar esas palabras, negó con la cabeza y se levantó, saliendo de la habitación sin decir nada más. Caminó hasta el cuarto de Gunes, abrió la puerta y vio que la niña ya estaba dormida. Se acostó junto a ella y la abrazó con ternura, mientras Fiirat las miraba desde la puerta. Sabía que esa noche su esposa no dormiría con él, sino con la niña, y entendió que Elif estaba demasiado herida. Ella se quedó en silencio, pensativa, mientras la abrazaba con fuerza. Más tarde, Fiirat habló con su amigo Alper. Le confesó que se sentía destrozado, que Elif se había ido al cuarto de Gunes y él había quedado solo en la habitación, enfrentándose a su conciencia. Con la voz quebrada le dijo que si aquel bebé hubiera nacido, ahora ya tendría un hijo más grande que Gunes.
Alper lo escuchó en silencio y le dijo que no sabía qué responder, que era una situación demasiado complicada. En otro lugar, Elif también buscaba desahogarse y le contaba a Fulia lo impotente que se sentía con todo lo que estaba ocurriendo. Decía que Firat había quedado impresionado y que lo había notado toda la noche, pensando en el hijo que no tuvieron, en ese deseo de ser padre que ella no podía darle. Mientras tanto, Firat le decía a Alper que veía a Elif muy mal y que su deber era encontrar la manera de hacerla feliz otra vez. Le confesó que Elif la noche anterior le había preguntado si, de haber sabido lo del embarazo, se habría casado con Sude, y que él no había podido darle una respuesta clara. Alper, sincero, le dijo que si él hubiera estado en esa situación, seguramente lo habría hecho, porque siempre había sido un hombre responsable y honesto. Firat se quedó callado, sin saber qué responder a esas palabras. Por ahora Gunes estaba muy entusiasmada con su mesa de comida y la estaba organizando con ayuda de Dila. Se notaba que lo estaba haciendo con muchas ganas, arreglando todo con detalle para que quedara bonito y ordenado. En ese momento, se acercaron algunas personas con curiosidad para probar el plato que había preparado la niña. Ella, con la inocencia y alegría que la caracterizaba, dijo que sí, que podían probar lo que quisiera. Dila, que estaba al lado, aprovechó la ocasión para acercarse a la profesora y comenzó a decirle que los alumnos y los padres ya estaban aburridos, que todos habían visto lo mismo muchas veces, que quizás sería mejor recoger las mesas de una vez. Pero la profesora, con paciencia, le respondió que todavía no era posible, que aún faltaban niños que iban a mostrar sus platos y que había padres que no habían llegado todavía. Esa respuesta no le gustó nada a Dila, que estaba cada vez más desesperada. Ella no quería que apareciera el hijo de Sinan porque sentía que podría arruinarle sus planes y descomponer todo lo que había armado alrededor de esa actividad. En el colegio, los niños continuaban mostrando sus preparaciones de cocina y el ambiente era alegre. Gunes estaba radiante de felicidad, disfrutando cada momento, y de repente la sorpresa fue aún mayor porque vio entrar a Elif. La niña se puso todavía más feliz y corrió a mostrarle su mesa decorada, diciéndole con entusiasmo lo increíble que había quedado. Elif la escuchaba con atención y le sonreía, felicitándola por todo lo que había hecho y animándola a sentarse un rato para descansar. Mientras tanto, Dila, que estaba cerca, trató de mantener la compostura, diciendo que sí, que todo estaba quedando muy bien y que se sentía contenta, aunque por dentro hervía de rabia. Elif no le prestó demasiada atención y prefirió concentrarse en Gunes, pidiéndole que le preparara algo rico de su mesa y diciéndole que todo estaba fantástico y que había atendido muy bien a los invitados. Gunes le respondió que sí, que había tratado de hacerlo lo mejor posible. Esa complicidad entre ambas fue demasiado para Dila, que no sabía cómo reaccionar. Solo se quedó callada, con la rabia contenida, y observando todo. En medio de eso, Elif le preguntó a Gunes si todo lo que estaba en la mesa lo había preparado Mebes. La niña respondió que sí. Justo en ese momento llegó Sinan con su hijo. Dila lo vio entrar y enseguida se puso nerviosa. Mientras ella miraba inquieta, Gunes y Elif se daban un abrazo. Sinan, con naturalidad, saludó a Dila, pero en ese instante recibió una llamada y tuvo que detenerse a contestar, pidiéndole a su hijo que se quedara jugando con sus amigos mientras él atendía. Dila, preocupada, salió a ver qué pasaba con Sinan y lo encontró hablando por teléfono. Al terminar la llamada, él explicó que uno de sus pacientes necesitaba una cirugía urgente y que debía irse de inmediato. Ella le respondió con cierta incomodidad, diciéndole que lo lamentaba mucho pero que había estado lidiando con todos los niños adentro y que no era fácil. Sinan insistió en que no podía hacer nada, que debía marcharse de inmediato, aunque le dolía dejar a su hijo porque sabía que se pondría triste. Dila entonces se ofreció, diciéndole que él no se preocupara, que ella se encargaría tanto de su hijo como de Gunes, que ambos estarían bien con ella. Sinan, agradecido, le dijo que eso le quitaba un peso de encima y que en verdad le agradecía por ayudarlo en una situación así. Intentó acercarse al niño para explicarle que debía irse, pero Dila lo interrumpió, asegurándole que no era necesario, que el niño estaba bien y que mejor se marchara lo antes posible porque la cirugía era urgente. Le pidió además que le entregara la cesta de comida del niño y que se fuera tranquilo. Confiado en sus palabras, Sinan le agradeció de nuevo y se fue. Después de todo eso, Elif salió del lugar junto a Gunes y le comentó que Dila se quedaría ayudando a organizar y que ellas podían irse ya. En ese momento recibió una llamada de Sude, así que le pidió a Gunes que se sentara un momento mientras contestaba. Sude, al otro lado de la línea, le confesó que había querido hablar cara a cara con ella, pero que no había tenido valor, y que realmente lamentaba mucho todo lo que había pasado. Elif trató de tranquilizarla, diciéndole que ella no tenía la culpa y que no debía preocuparse. Sude le dijo que sí se sentía culpable, que nadie debería haberse enterado de eso,
y que esperaba de corazón que su relación con Firat no se hubiera visto afectada. Elif le respondió que todo estaba bien y que no se preocupara. Sude, hipócritamente, le dijo que se alegraba de oír eso, pero enseguida se excusó diciendo que tenía otra llamada en espera y debía colgar, prometiendo que hablarían en otra ocasión. Al cortar, Sude se dio cuenta de que nada había servido, que el hecho de que Elif supiera la verdad del embarazo no había cambiado nada. Por otro lado, Elif recibe una llamada de Fulia. Apenas contesta, Fulia le pregunta cómo está, porque confiesa que no puede dejar de pensar en ella. Elif, con mucha sinceridad, le responde que ni ella misma puede sacarse de la cabeza todo lo que siente y lo que le pasa, como si los pensamientos no le dieran un respiro. En ese momento, Fulia le admite que tiene miedo de que Elif termine tomando una decisión equivocada. Una de esas que cambian las cosas para siempre y que después no tienen vuelta atrás. Elif le dice que lo cierto es que no sabe qué es lo mejor para ellos dos. De repente, interrumpe la llamada y le dice a Fulia que la llamará después, porque se da cuenta de que Firat está llegando a la casa. Fulia le responde que no importa, que no se preocupe por eso en ese momento. Apenas entra, Firat le pide a Elif que hablen, pero ella intenta otra vez evitar la conversación. Entonces él, con un gesto serio, le dice que no se vaya, que si sigue escapando solo empeorará lo que acaba de enterarse, que él también está muy afectado por todo, y que no soporta la idea de verla enojada. Le dice que lo último que quiere es herirla, que lo único que realmente le importa ahora mismo son ella y Gunes, y le ruega que por favor no se comporte de esa manera. Elif lo mira, indecisa, y justo cuando parece que quiere tomar una decisión, aparece Gunes y le pregunta si está lista. Elif le dice que sí, y Gunes, contenta, le pasa un libro para que se lo lea, al mismo tiempo que abraza a Firat con cariño. Después, Elif le comenta a Gunes que pueden ir a tomar algo para conversar tranquilas, y Gunes acepta. Entonces las dos se van juntas, mientras Firat se queda mirándolas, con el corazón pesado, consciente del daño que les ha causado. Por ahora, Esref y Alper están en la casa compartiendo un café. Mientras toman, el padre de Alper le dice que ha hecho muy bien en lo que hizo por su amigo, que haber honrado a su padre fue un gesto correcto, y que es lo mejor, porque no todos los padres tienen la suerte de recibir algo así de sus hijos. Alper, conmovido, le contesta que para él fue un momento muy hermoso y lleno de significado, y que quiere que su padre sepa que él también hará lo mismo por él dentro de sus posibilidades, que lo promete de corazón. Sin embargo, su padre le responde que en realidad no le importa si lo hace o no, porque lo que verdaderamente quiere es poder verlo casado mientras siga con vida. Alper, sin pensarlo mucho, le dice que se casará, pero el padre enseguida le pregunta cuándo. Alper le responde que no hay necesidad de apurarse, que todo se puede dar a su tiempo. El padre, insistente, le pregunta si acaso tiene problemas con el dinero para la boda, la luna de miel o el vestido, pero le dice que no se preocupe, que confíe en él porque él se encargará de todo, que ya lo tiene planeado. Entonces Alper, algo incómodo, le pregunta si no le parece una tontería gastar tanto dinero en esas cosas. El padre, con mucha seriedad, le responde que no, que para él lo importante es verlo casado, y que ese gasto vale la pena. Alper, un poco confundido, le dice que no entiende por qué se pone tan sentimental en un momento como ese. El padre le responde que es porque sabe que algún día ya no estará, y que seguirá viviendo en un mundo donde ya no existirá, por eso lo dice. Alper intenta tranquilizarlo, diciéndole que no se preocupe, que lo deje a él encargarse de las cosas, que no tiene prisa. El padre le agradece por pensarlo, pero le dice que ojalá sea pronto, que eso sería lo mejor, y que además si quiere comer algo más en la nevera hay muchos pasteles. Pero cuando Alper intenta responder, el padre no le da espacio para hablar, así que Alper se queda callado, pensativo y un poco abrumado. Por ahora, Firat le prepara un desayuno a Elif. Él está muy contento por el simple hecho de haberlo hecho para ella, como si ese pequeño gesto lo llenara de ilusión. Mientras tanto, Elif está en el cuarto cambiándose para comenzar un nuevo día. Al voltear a mirar el nochero, nota unos zapatitos azules de lana que estaban guardados allí. Al verlos, se le remueve todo por dentro y empieza a angustiarse mucho. Justo en ese momento, Mebes golpea la puerta, y Elif, en un impulso rápido, los esconde tirándolos debajo de la cama. Mebes le dice desde afuera que el desayuno ya está listo. Elif le agradece y le responde que bajará enseguida, olvidándose por completo de los zapatitos que quedaron escondidos en el suelo. Mientras tanto, Umbran observa a su hijo, que emocionado lleva el desayuno hasta la habitación de Elif. Él lo hace con la intención de volver a conquistarla, y le comenta a su madre que es un desayuno para su esposa. Umbran, sin decir nada en voz alta, piensa para sí misma que su hijo está cometiendo un error enorme, que prácticamente le está tendiendo una alfombra roja a una mujer que, según ella, nunca podrá darle hijos.
Lo mira con decepción, convencida de que es un tonto por actuar así. Por ahora, Sinan está en su oficina. Revisa unos documentos médicos y al leer una historia clínica, de pronto se da cuenta de que aparece el nombre de Elif. Se queda mirando con atención y decide llamar por teléfono. Mientras tanto, en la casa, suena el celular de Elif, pero quien lo ve primero es Firat, que se acerca y contesta. Al otro lado, Sinan le pide hablar con Elif. Firat le dice que en ese momento ella está ocupada. Entonces Sinan se presenta y le explica que es su médico. Firat, sorprendido, le pregunta cómo que el médico. Sinan le aclara que solo quería saber cómo estaba la señora Elif, porque los resultados de ciertos exámenes, cuando son inesperados, pueden provocar reacciones complicadas en los pacientes. Firat, confundido, le dice que no entiende y que por favor le explique qué prueba es esa. Pero Sinan le contesta que no puede darle explicaciones, que solo le diga a Elif que lo llame cuando pueda, y cuelga la llamada. En ese momento, Firat ve en el suelo un zapatito de bebé que se le había caído a Elif. Lo recoge con una sonrisa, feliz y sorprendido, y cuando mira en el nochero ve el otro zapatito. Lo sostiene en sus manos, conmovido, pensando que tal vez Elif está embarazada, aunque todavía no lo termina de creer. Se queda muy pensativo. Luego recuerda la conversación que tuvo con Fulia, cuando ella le dijo que entre ella y Elif era como si fueran hermanas, y que por favor no le hiciera más preguntas, que si había algo debía ser Elif quien se lo contara. También le viene a la mente la tarjeta que había encontrado en la noche anterior. Con todo eso en la cabeza, sonríe, creyendo que Elif le tiene preparada una sorpresa. De repente, Elif sale de la habitación y lo encuentra sonriendo. Ella le dice que pensó que ya se había ido, pero Firat le pregunta si eso era lo que le quería contar y no pudo. Elif se queda sorprendida al notar que él tiene en la mano los zapatitos de bebé. Firat, emocionado, le dice que si lo de Sude se interpuso entre ellos, eso no importa, que no había razón para callar algo así. Le pregunta si es verdad que fue al médico con Fulia, si por eso llegó tarde, y luego, sin dejar de mirarla, le pregunta directamente si va a ser padre. La abraza lleno de emoción y empieza a repetir una y otra vez, con alegría, que será padre. La besa varias veces y no puede ocultar la felicidad, hablando en voz alta, mientras Umbran lo escucha desde cerca y Elif lo observa sin saber qué contestarle. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.